Dios es bueno, Él es bueno siempre, siempre, siempre. Y el bien y la misericordia del Señor está siempre con nosotros, siempre nos cuida, nos sigue y está para nosotros. Aleluya. Así que Amén. Dios es bueno y maravilloso. Sí, 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 sí. Sí, siempre bueno, siempre bueno. Y no nos Gloria a Dios. cansamos de hablar y de compartir la bondad del Señor en nosotros. Así que esta mañana es una mañana maravillosa, una mañana preciosa del Señor. Como alguien decía por ahí, ese es el día que hizo el Señor para nosotros y estaremos siempre alegres, siempre llenos de gozo. Así que bienvenidos esta mañana. Saludos a todos los que están conectados por Facebook Live esta mañana. Todos los que están conectados allá en Nicaragua, bienvenidos todos los que están conectados allá en Chinandega, Managua, Estelí, bienvenidos los que están conectados en el resto de Centroamérica, Costa Rica, los que están allá en Cóbano, un abrazo grande, los que están en Cóbano, también los que están en Limón, los que están acá en San José, allá en Atenas también, un abrazo grande, los que están en Río Jiménez, un abrazo grande. Bienvenidos todos, bienvenido Pastor Henry, todos. Un abrazo grande del Señor, Pastor Gerardo Arley, todos. Un abrazo allá en Aguabuena. En Aguabuena están hoy, Quebrada Bonita, todos los que están por allá. En Panamá también un abrazo a los que están en Panamá, allá en Boquete, Chitré, Colón, Panamá Centro, allá en Chorrillo, un abrazo grande a todos los que están por allá en Curundú, un abrazo grande a todos también, allá en Colombia, en Bogotá, allá en Quito, en Ecuador, allá en Quito, allá en Machala, también un abrazo grande a todos, allá en México, también en Estados Unidos, también un abrazo a todos. Se les ama mucho en el Señor, así que gracias por su atención esta mañana. Como todas las mañanas, como todas las mañanas de los jueves, tenemos la bendición de poder compartir juntos el Evangelio del Reino. Poderoso, el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenida, 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 pastora. Bienvenido, Pastor Alfonso, también allá en Machala. Un abrazo grande. Estamos contentos esta mañana de poder continuar con el estudio de Hebreos. Este, ha sido un tiempo poderoso con Hebreos. Ha sido maravilloso este tiempo que hemos pasado. Recuerden que seguimos estudiando. Comenzamos con el libro de Gálatas. Los que quieren ver el estudio al libro de Gálatas, ya pueden ir a verlo también a la epístola de los Gálatas, allá en YouTube. Los que quieren ver el de Romanos, que fue el que siguió, el libro de Romanos, uno de los libros más poderosos para nuestro tiempo. Y estamos ahora en Hebreos, en Hebreos, estudiando el libro de Hebreos. Así que bienvenidos todos esta mañana. Bienvenido, Pastor Alfonso. Tenía tiempo de no verlo por ahí. Un abrazo grande. Buen día, Amén, amén. buen día. Un Poderoso. abrazo para todos. Sí, señor, sí, Hola, señor. doña Laureta. Poderoso, sí, Henry, señor. Gerardo, Un abrazote. Un abrazo grande a todos. Así que estamos divirtiendo gracias. siempre estudiando las escrituras maravillosas. Recuerden que estamos viendo todos estos libros de la escritura, de la Biblia, viendo todos esos libros con un lente un poco diferente. Estamos viéndolo en la actualidad, ¿sí? Actualizando esa palabra para nuestro tiempo, ¿sí? Con una visión para nuestro tiempo. Y ha sido muy interesante, porque como la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sí? Más potente que toda espada de dos filos. Es una palabra, y eso no cambia por generaciones. De generación en generación, la palabra de Dios permanece firme y el evangelio no ha cambiado. Y eso es lo más poderoso de esto, que el mensaje del evangelio no cambia por las generaciones, no cambia, sigue siendo actual para cada generación.
Y como hemos estado viendo en el libro en la epístola a los Hebreos, cómo, cómo la palabra de Dios es viva para nosotros hoy, ¿sí? Y cómo nos sigue enseñando las mismas verdades que el pueblo de los hebreos necesitaban escuchar, también es necesario escucharlo hoy, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso y han visto cómo generación tras generación de repente se van desviando a veces hacia otra doctrina, hacia otras doctrinas, ¿sí? Se van desviando de la verdad del evangelio. Miren, y es algo poderoso para nosotros cuando nosotros podemos volver a las escrituras, ¿sí? Volver a la verdad, dejar a un dejar a un lado todo lo que son fábulas y dejar a un lado todo lo ¿Cómo que son frío allá? ideas, ¿sí? Dejar a un lado todo lo que son otros opiniones, ¿sí? Tradiciones y volver a la verdad del Evangelio. Y eso es algo poderoso para nosotros y yo creo que cada día nosotros debemos de ir ayudando a los creyentes, pastores, líderes, todos a acomodarnos y ajustarnos a la verdad del Evangelio. Y eso es algo que el apóstol Pablo en todas sus epístolas no deja de hacer para nosotros, ¿sí? Recordarnos quiénes somos, recordar nuestra verdadera identidad en Cristo, recordar quién es Cristo y ayudarnos a establecer con firmeza, ¿sí? La verdad del Evangelio. Así que no sé cuántos disfrutaron la semana pasada con Mickey y Susan, pero fue poderosísimo, nos lo disfrutamos muchísimo. Ellos van a estar la próxima semana otra vez, pero esta mañana tenemos a el reverendo don Daniel Herrera Altamirano. Don Daniel, que esta mañana va a compartir con nosotros un poco más de la epístola a los Hebreos. Así que espero que lo disfruten y que pasen una mañana provechosa creciendo en la verdad del Evangelio. Así que, don Daniel, listo. ¿Cómo amanece por allá, por Agua Buena? Un poco frío. Un poco frío. Aquí también. Buenos días a todos. Buenos días, buenos Que días. Dios y su misericordia siempre los tengan al cuidado de Él. Dele, dele, con gusto. Bueno, es muy, es muy importante entender todo, si pudiéramos, ¿verdad? Pero algunas cosas se revelaron y otras quedaron para revelarse posteriormente. Ya me dice aquí el libro de Hebreos en el capítulo 8. Capítulo 8. Ahora bien, versículo 1 en adelante voy a leerles unos versículos. Yo quiero también poner a leer algunos por allá, dándoles algunos versículos anticipadamente para que los números de los versículos coincidan con lo que tenemos que decir. Siempre la palabra de Dios va a ser y es una poderosa inspiración para cada uno de los que creemos en Cristo Jesús. No hay palabra que podamos sentir y que no podamos comprender, porque la luz del Espíritu nos alumbra a todos bajo esta multiforme gracia de nuestro Dios. Ahora bien,
el punto principal, subraye eso, el punto principal. Repita conmigo, el punto principal El punto principal. de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Poderoso. el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Aleluya. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Poderoso. Subraye eso, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura Sí. y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio Poderoso. es el suyo. Subraye eso, mejor ministerio es el suyo. Sí. Mejor ministerio es el suyo. Cuanto es mediador de un pacto. Y quiero allí meter un paréntesis. Si es mejor ministerio, es mejor mediador. Establecido sobre mejores promesas. Todo mejor, como dijo el hermano John la vez pasada. La clave de la palabra clave en esto es mejor. Mejor el nuevo pacto, mejor la gracia, mejor la multiforme presentación que Dios hace de esa gracia. Todas las cosas que promete son mejores. Aleluya. Sí, Señor. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Sí, Señor. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Poderoso. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Pónganlo. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Póngale cuidado.
porque seré propicio a sus injusticias Mm, y nunca más me acordaré de sus pecados sí, Señor, y de sus iniquidades. poderoso. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Poderoso. Poderosa El escritura. Señor añada, esa escritura es suficientemente clara, Sí, ¿no? Y ayuda a cada uno a entender la, la, la calidad de el convenio, el primer pacto y la calidad del segundo pacto, del nuevo viejo pacto y del nuevo pacto. Para introducirlos yo escribí algunas cosas, poquito para no ser tan extenso. El nuevo pacto es mejor por lo que hemos leído. Aquí en la palabra de Dios es porque es importante entender el nuevo pacto. mm, Hay mucha gente que no le ha puesto cuidado a lo que lee. Tenemos que aprender a leer bien sí, y a ver cómo están conectadas esas palabras, esos verbos, que cojamos la idea correcta de lo que la palabra de Dios dice. Porque es muy fácil leer la Biblia de tapa a tapa, desde el comienzo hasta el fin, no es difícil. Pero mi entendimiento de las cosas que están escritas a veces no tiene el debido cuidado o me distraen. Hay cosas que distraen. Hay distracciones y por eso perdemos mucho contenido y muy buen significado. No debemos distraernos mm, si estamos leyendo la palabra de Dios con cuidado, porque una distracción nos puede costar entender, tal vez, qué sé yo, unas 3, 4 palabras que están ahí, y entonces yo voy perdiendo, y no tengo una visión completa de lo que el Señor nos quiere ver. Siempre que ya todos sabemos que un pacto es un convenio entre dos partes. Ese convenio, el antiguo pacto, es un convenio entre Dios y los israelitas. Ahora, esto que quiero decir es mi experiencia en cuanto a lo que observo. Soy muy observador y cuando observo casi no me gusta hablar. El problema surge cuando los reformadores comienzan a lanzar sus opiniones ujú, detrás de Lutero. Ya venían algunos intentos en tiempo de Pablo y en tiempo de los apóstoles
por algunas frases que se salían ahí de corrientes filosóficas y de seguidores de corrientes filosóficas. La gracia de Dios no se entiende ni se entenderá cuando nosotros ponemos por debajo de otros conceptos, restándole la importancia a la verdad divina. La gracia de Dios es tan amplia, es tan ancha, como decía un coro de niños, que cuando llega a un nivel de entendimiento, la persona ve claramente que el amor de Dios es la misma gracia de Dios. Ayer como hoy se dan énfasis que ni las escrituras apoyan. Sí. Abundan énfasis Sí. en nuestras comunidades, que en unos lugares que dicen cosas disparatadas. Alguien dijo una vez, yo estaba en una convención pastoral y dijo uno de los mayores de edad en el Señor, vea, dice, ustedes aprendan a entender que el que da una charla es un charlatán, pero el que hace teología siempre va a hablar doctrina sana, porque la teología le va a enderezar los pasos cuando lo hacen sanamente. Tenemos que volver a examinar aquel texto donde Cristo dice, ustedes ignoran las escrituras Ajá. y el poder de Dios. Sí, señor. Doble ignorancia, hermanos. Ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Si hay cosas del poder de Dios manifestando, pues no las atribuía nada más que a Dios. Y si usted sabe lo que dicen las escrituras, tranquilo, porque ellas son el mapa direccional para darnos a nosotros la debida visión y también lo fácil de discernir el propósito de Dios para con nosotros. Según leímos en el versículo 5 del capítulo 8, ¿me pueda leer eso, por favor? Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Gracias. Todos sabemos lo que es una sombra. Si usted se mueve bajo un día soleado, la sombra también se va a mover. Un día Moisés ya no se movió más en este planeta y su sombra
tampoco. Figura. Lo que es figura. Sí. Lo que es figura, póngale cuidado. La figura no es lo real y la sombra no es lo real. Ujú, ujú. Poderoso. Solo son imágenes visuales. Usted ve una obra de arte y usted ni sabe quién hizo esa obra, pero solo es figura. Y se le dicen que es un retrato, entonces también solo es figura. Ujú. Lo real no está. Aquí tampoco en el antiguo pacto está lo real. Ahora, ¿por qué esto pasó así? Porque Dios quería educar al pueblo. Recuerden que el pueblo israelita tenía influencias de varios pueblos y estas influencias lo habían deteriorado a tal punto de que cuando salen de Egipto y Moisés está hablando con Dios, se distrajeron haciendo una figura de un bovino, un toro. Y esta figura le llamó la atención hasta ponerlos en peligro de desaparecer. Quiere que entendamos que ninguna figura ni ninguna sombra nos debe distraer. Ujú. Hay cosas que parecen muy bonitas y que parecieran también tener algo de divino. No se deje engañar. Por eso vino para que usted y yo tengamos libertad en él Mm. y que ninguna figura ni ninguna sombra nos distraiga. Hebreo se escribe, aunque no dice quién lo escribió, pero Hebreo se escribe exclusivamente a la comunidad hebrea. Entonces, vemos claramente que hay una limitante. Solo a esa comunidad se le da el mensaje o le es escrito el mensaje. Hay limitantes allí, como dice en los mismos textos que hemos leído, porque ahora tenemos mejores promesas, tenemos mejor ministro, sumo sacerdote, Ujú. tenemos mejor mediador, todo es mejor, todo es mejor. La vida que da Cristo Jesús y que la podemos entender por la fe es de gozo, es de vivir la vida. Esa vida es una vida para disfrutarla. Y esta vida no solamente se disfruta aquí en la tierra, sino que vamos a disfrutarla eternamente, según la promesa. Ujú. Sí, señor. En cambio, el nuevo pacto no tiene limitaciones de grupos o de razas o de alguna nación. El nuevo pacto alcanza al que, al que quiere pertenecer allí, tranquilamente puede pertenecer. Solo tiene que creer en Cristo Jesús, porque la salvación es por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la frase total para que entendamos. Nuestra salvación es por gracia.
Pero ese énfasis se queda corto porque no hay explicación. En todos los documentos que yo he leído, que no son pocos, observo que hay una mezcla, los documentos que rigen organizaciones, los documentos que rigen grupos entregados, dizque para estar en comunión con Dios, Ajá. no explican bien la gracia de Dios. Y esto es un problema que se acarrea hasta hoy. Ujú. Le han puesto controversia a la gracia de Dios cuando la gracia de Dios no tiene controversia alguna. Ujú. ¿Y sabe dónde se basan más las controversias? En las tesis de Calvino, Juan Calvino, y en las tesis de Juan Arminio. Porque hay unas dos o tres cosas que no calzan entre los dos. Entonces cada uno escogió que somos salvos por gracia, unos como los de Arminio, somos salvos por gracia, pero no seguimos explicando la gracia. Se queda corta Ujú. la explicación de la gracia y por lo tanto la comprensión de la gracia de Dios también se queda corta. Correcto. Nosotros, nosotros debemos entender que el Señor, el Señor por su gracia, y hay que darle los laureles a Pablo porque Dios le dio a entender, dice, el misterio de esta gracia. Ajá. ¿Por qué? Porque esa gracia es voluntaria de parte de Dios. Y, y Cristo hizo el sacrificio voluntario. Voluntariamente se entregó por todos nosotros, Ujú. sin amargura, sin, sin ningún engaño en su boca, como cordero fue al matadero. Lo que pasa es que ese sacrificio voluntario de nuestro Señor Jesucristo tenía que ser así para que tuviera el alcance con todos los que menciona Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En cambio, en el antiguo pacto, el sacerdote voluntariamente podía entregar, el sumo sacerdote podía entregar a sacrificio a estos animales, pero los animales no tenían voluntad de ser entregados. Todavía ve hoy usted que puede matar un animal para comérselo y ese no se entrega fácilmente. No, no, no. Sí, señor. Y Cristo se entregó fácilmente, Voluntariamente, poderoso. voluntariamente. Sí. Es importante entender entonces que tenemos ahora un mejor mediador. Mm. Imagínense que es tan bueno que el apóstol Juan escribe que si alguno hubiese pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Clase de mediador. Está solo Cristo. Bendito sea su nombre. Porque Él puede interceder por nosotros libremente, voluntariamente. Si creemos en Él, Poderoso, poderoso. vamos a gozar de poder creer. Vamos a disfrutar. Él es, ahora sí es el verdadero personaje, la verdadera persona que que se presentaba en el antiguo pacto como figura y sombra. Ahora sí, ya cuando llegó acá a la tierra, Poderoso. por eso él dijo, consumado es. ¿Qué autoridad tiene para decir consumado es? O sea, este arroz ya se cocinó. Sí, Señor. En lenguaje popular. Bendito sea su nombre. Ahora, la fe, recuerden que Hebreos 11 muy bien el asunto de la fe, o describe, y tiene una memoria tan excelente que recuerda a cada uno de los que sobresalieron en fe. Allí está su nombre escrito. La fe de Abraham, la fe de Noé, la fe de Rahab, la fe. Imagínese usted toda la gama de gente de fe en diferentes épocas, con la misma fe, en diferentes épocas, no la misma persona, pero en diferentes épocas la fe, porque la fe va a ayudar grandemente a sobrepasar cualquier situación. Amén, así es. Mi esposa me decía que dijera algo de por qué o algo de lo que es el cambio a esto. Bueno, yo he logrado entender que el sacrificio de Cristo no puede ser en vano. Es de mucho valor. Sí, Señor. No ha sido en vano. Tanto vale ese sacrificio que todavía sigue cubriendo pecadores para que sean perdonados. Sí, Señor. Es tremendo el alcance del sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros disfrutamos de algo muy importante. Recién yo estaba a creer en el Señor. Hace algunos días ya. Hace algún tiempo ya. Y me encontré con Primera de Juan 5:18. Yo estaba leyendo la Biblia y me había impuesto la tarea de leerla seguido, si es posible sin versículos y sin los epígrafes que están ahí.
Y miré en Primera de Juan. Me quedé viendo Primera de Juan 5:18 y observando lo que decía ahí. ¿Quién quiere leer Primera de Juan 5:18? Y Uno de sabemos, ustedes, mis amados. yo lo leo, más fácil. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Yo leí eso varias veces hasta que ese día yo me aprendí ese texto. Yo aprendía versículos así. Y dije yo, ¿por qué no hagan este texto nuestros maestros y se lo pasan a la gente? Viera qué poder me dio eso. Me dio un poder tan excelente que yo comencé a pensar, wow, esto es extremadamente grande. Otra vez, Douglas. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que yo dije, aquí está la clave. El que fue engendrado por Dios me guarda. Y yo me reí y dije yo, el maligno no puede hacer nada conmigo, ni en contra mía, porque el que fue engendrado por Dios me guarda. Señor. Y es una máxima que conservo yo. Me guarda y el maligno no me toca. Ajá. Si enseñamos esto, veremos cambios enormes, porque esa palabra tiene poder para usted y para mí, para su familia, para su gente que usted está orientando y guiando en el reino. Entonces, vea este texto. Este texto no pone ninguna objeción a la persona que es débil o tiene fracasos a cada rato, sino que dice claramente que sabemos, eso lo dice el apóstol Juan, sabemos, inspirado por el Espíritu Santo, sabemos que el que ha nacido de Dios, ya todos nosotros hemos nacido de Dios, gracias a Dios, no practica el pecado, pero no es porque es mucha calidad de persona. Allí dice claramente, no practique el pecado porque Sí, el que fue engendrado por Dios lo guarda, sí, Señor. y el Poderoso, maligno no le toca. poderoso. Entonces, por eso es necesario volver al énfasis que debemos darle a la gracia de Dios, al sacrificio de Jesucristo. Sí, Señor. Y a mí me gustó este versículo 1 del 8, del capítulo 8. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote Sí.
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ay, ay, ay. Ahora se le pone placa a cada lugar. A mí me han dado a veces cuando me presentan en una congregación que tengo que hablar, dicen un montón de cosas que yo quién, ya no me acuerdo mucho porque ya son varios años. Pero dicen cosas extremadamente. Por ejemplo, alguien me puso allí que yo había levantado 17 iglesias en Panamá. Estando en Panamá, el pastor panameño dijo eso. Sí levantamos obras, pero probablemente no llegamos a las 17, pero sí levantamos obras, sí está bien. Pero como nadie sabe y como quieren exaltar al hombre siempre, hasta le ponen placas ahí sin tilde, como en la asamblea. Sí, sí. Así que vamos a ir culminando esto. Ese cambio que Dios hizo en mí me hizo también entender que no había por qué estarse. Esto fue como en el 93. En el 93 yo estaba pastoreando en una iglesia, era el presbítero era el supervisor de una región. Y el Señor me puso en el corazón, ¿para qué? La pregunta fue, ¿de quién es la obra? La pregunta vino de Dios, creo yo. ¿De quién es la obra? Es del Señor, es tuya, Señor. Y entonces, ¿cuál es la preocupación? Y comencé a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y después de una visión el Señor, una visión de aspectos finales de aquí de la tierra. No tenemos tiempo para compartir eso, es mucho. Pero yo quiero decirle que cuando el Señor me tocó más de eso, yo oí a unos de mis maestros que decían, si usted hubiera nacido en un hogar mormón, usted creyera como mormón. Y si hubiera nacido en un hogar de otra denominación, también fuera de esa denominación. Por lo tanto, este mundo se ha movido en esa esfera, pero porque no hay explicación extensa, clara de la gracia de Dios. Imagínense todo lo que tenemos por gracia. Perdón de pecados en primer lugar. Eso hay que agradecerle a Dios hasta el último respiro que tengamos. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón. Tenemos la sanidad divina. Hay que darle gracias a Dios. Pero es que se muere la gente. Sí, se muere porque está establecido que el hombre muera una sola vez
y después el juicio. En este tiempo de pandemia yo me he dado cuenta de hermanos que fallecieron, mis amigos, compañeros de lucha. Todavía ayer estaban sepultando a alguien que fue un discípulo al que yo tuve el privilegio de enseñar. Es importante entender que esa gracia, Pablo llama a esa gracia don inefable. Don inefable es que no se puede fallar. Esa gracia no falla. así es, no falla. Y Mm. usted con esa gracia puede ir a la China y volver y seguir siempre en la gracia. Dios es muy, muy, muy amoroso con nosotros. Ahora, todas esas promesas que tenemos están en la gracia de Dios y son por medio de la gracia y nosotros creyendo por medio de la fe. Entonces logramos grandísimas promesas, mejores promesas, mejor mediador. Imagínese que el Señor le dice a Moisés que hiciera el tabernáculo y pusiera todo el mobiliario y todo eso ahí, y él haciendo caso a todo, pues el hombre cumplió hasta donde pudo, y nosotros no tenemos ningún mandato más que seguirle a él, perseverando hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Sí, Señor. Culminando, ya voy culminando con la paciencia de los hermanos. La ley no perfeccionó nada. No podía. Cristo sí vive para siempre y puede interceder para siempre. Intercediendo por todos y cada uno de sus seguidores de acuerdo a la voluntad del Padre. Eso lo tenemos en Romanos 8, 33 al 34. Fíjese, la intercesión de Cristo, usted la disfruta, porque allí hay calidad de intercesión. Bendito sea Dios. Ahora yo no sé, yo creo que ya vamos a terminar, ¿verdad? Sí, Tenemos pocos minutos. Sí, ahí. De todas maneras, queda abierto a comentarios también, así que no hay problema. Bueno, está bien. Sí. ¿Listo? A Moisés no le dijo, tú eres sacerdote para siempre, así que ya lo liquidó allí. Ajá. No eres para siempre. Sí. Pero a Cristo sí le dice, tú eres sacerdote para siempre. Sí. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que no tenía ni origen ni fin.
este es un caso muy, muy sabido en el ámbito de las comunidades creyentes en Cristo. Está en Hebreos 7. Cierra con lo que venimos diciendo es esto. Gracias por la bendición que nos es la palabra. Ujú. Poderoso, 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 poderoso. El comentario, bueno, doña Laureta, comentarios. Gracias, padre. Que le vaya bien. Que lo vaya bien. Gracias por comentar, doña Laureta. Tiene que abrir el micrófono. Tiene que abrir el micrófono. Bendiciones a todos. Él me dijo algo anoche y no lo mencionó ahora, ¿verdad? Y yo quiero que él explica a los hermanos de las cosas. Hay una diferencia entre las cosas y las obras. Entonces, que tu papá explica. Explica. Ajá, ajá, amor. Amor. Yes. Aquí va, es que incluso en la palabra de Dios, en Hebreos 10:1, claro, uno no puede ser tan extenso. Estas cosas son catedráticas. Ahí le estamos viendo todo el oído. ¿Ah? Ahí le estamos viendo todo el oído. Bueno, ¿qué tanta cera tengo? Ya, 10:1, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es que lo que le estaba diciendo a mi esposa ayer era que las cosas de la ley, así se llaman, cosas de la ley, aunque en la Biblia aparecen como estatutos, pero el Señor dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Colosenses 2:17. El que hiciere estas cosas, no dice el que hiciere estas prácticas. Si el que hiciere estas cosas es hacer esos sacrificios, dar ese día de reposo, hacer esas fiestas solemnes que hacían y toda esa madeja de cosas que había ahí. Entonces, pero lo que es en el nuevo pacto no se refiere a obras del nuevo pacto, porque única obra del nuevo pacto es Cristo. Cristo Jesús, correcto. La obra que hizo Cristo es suficiente, ampliamente suficiente. Entonces, si el escritor dice, o el autor dice, y que dice Dios, que las cosas de la ley, el que las hiciere vivirá por ellas. Entonces, son cosas.
no son obras. Yo estaba pensando, entonces, las cuestiones o los asuntos a desarrollar en la ley de Moisés eran cosificados, todas esas cosas eran cosificadas, pero la obra de Cristo no dice así. La obra de Cristo, en el caso de que ya nosotros sabemos que Él es el que hizo una obra completa. Ya sabemos que no quedó nada para hacer más luego. Todo lo cumplió. Por eso dije la frase antes, consumado es. No le quedó debiendo nada. Todo, como Él es el nuevo mediador y mejor mediador del nuevo pacto, entonces no se cosifica su obra, porque su obra tiene hongo de alto nivel, de la divinidad, porque la sangre de los animales fue solo una provisión, eran cosas, pero la sangre de Cristo todavía sigue vigente. Y es el único que hizo la obra completa. Por eso Pablo decía, yo anunciaré a Cristo crucificado, a este resucitado, para gloria y honra de Él. Amén. Alabado sea Poderoso. para siempre su nombre. Poderoso, poderoso. Una de las cosas que me llamó la atención, y ahora voy a abrirlo para que todos puedan comentar si tienen algo que comentar sobre estas cosas, pero una de las cosas que me llamó la atención es el versículo 1, ¿verdad? El versículo 1 cuando dice, ese es el punto principal de lo que venimos hablando. Este es el punto principal. Y a veces sucede que las personas, como decía Daniel, las personas se van por la tangente, ¿sí? Se van por un lado, se van por las opiniones, se van por las teorías, se van por las filosofías, se van por sus opiniones personales acerca y no la verdad, y no a la verdad. Y ahí es donde hoy día, tanto en ese tiempo como ahora, nos perdemos. Porque seguimos las teorías, opiniones, las conspiraciones, todas las cosas que andan por ahí y las creemos más esas cosas que la verdad. Escuchen, la gente cree más las cosas, incluso más a la mentira que a la verdad. Yo me acuerdo hace unos años, cuando estábamos en un seminario para pastores y estábamos conversando, estas verdades eran como, pero ¿estás seguro? Y le decimos, pero lo estamos leyendo, no hay lugar a dudas. Lo estoy leyendo, están las escrituras ahí y todavía hay dudas. ¿Es verdad eso? Qué raro. Entonces, hay algo que la gente no se ubica en el punto principal, ¿sí? De lo que se está hablando, en el punto principal. Por ejemplo, ahora que mi papá mencionó lo de la gracia, ¿sí? Que por gracia sois salvos. Imagínense, dice las escrituras, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y dice, y agrega, no por obras, para que nadie se gloríe. Y resulta ser escuchen, y eso pongan atención porque esto es algo que nos pasa a todos y nos pasó por mucho tiempo. No por obras para que nadie se gloríe. ¿En qué nos enfocamos nosotros? ¿En la gracia que somos salvos o en las obras para que no nos gloriemos? ¿En qué?
en las obras. Yo le aseguro que siempre el enfoque estaba en las obras. Siempre el enfoque está en las obras. Y dice, no es por obras para que nadie se gloríe, pero el enfoque que le damos a todas las cosas que hacemos para la salvación son las obras. Piénselo. Es por gracia. Es un don que es un regalo de Dios, es un don de Dios que no podemos hacer nada para ganárnoslo. Es algo gratuito, es un regalo de Dios para nosotros. Por eso es que somos salvos, por esa gracia de Dios, por ese regalo de Dios que somos salvos, no por las obras. Pero el enfoque nuestro, en lugar de enfocarnos en lo principal de lo que se está diciendo, nos vamos al otro lado. Nos vamos en lo que no tiene ningún valor, ¿sí? Las obras. Porque no somos salvos por obras, pero el enfoque actual, tanto en ese tiempo como ahora, el enfoque es las obras. Haga esto, manténgase haciendo esto, haga esto, haga lo otro. Y la gente se enfoca en las obras en lugar de la gracia de Dios. Y por eso me llama mucho la atención este libro, esta epístola de los Hebreos, porque justamente el pueblo hebreo se había acostumbrado como ellos eran los que a quienes se les había dado la ley y los estatutos y todas esas cosas, resulta ser que ellos practicaban eso y se les había quedado grabado en la mente los sacrificios y las obras de la ley, los sacrificios que se daban ahí. Entonces ellos tenían que hacerlo, ellos tenían que venir y hacerlo. Y en el versículo 5 dice que esas cosas solo eran sombra y figura de lo que iba a venir. Poderoso. Pero se quedaron con la sombra. Y eso me llamó mucho la atención, que hasta hoy día todavía los creyentes y muchas otras personas todavía están enfocados en lo que es sombra. Y solamente figura de lo que es verdadero. Ahí se quedaron tratando de hacer cosas. Ok, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Por ejemplo, hay creyentes que todavía piensan por ejemplo, ¿cuánto vale un culto? Por ejemplo, yo voy a un culto, ¿cuánto vale un culto? Yo voy, por ejemplo, a un ayuno, ¿cuánto vale un ayuno? ¿Sí? ¿Cuánto me puede servir a mí en mi salvación? ¿Cuántas oraciones hago? ¿Cuántas horas de oración hago para mi salvación? No es por obras. No es por obras. Es por gracia. El enfoque de lo que venimos hablando y lo que Dios ha establecido es la gracia de Dios por encima de todo. Es un nuevo pacto, es un nuevo tiempo para nosotros. Poderoso. Ahora, no estoy diciendo que no oramos o que no nos reunimos como creyentes o que no tomamos tiempo para ayuno, esas cosas. No digo eso. Podemos hacerlo. Hágalo todo el tiempo que usted quiera. Pero eso no es para su salvación. Y eso es algo que tenemos que tener como principal, el objetivo principal de lo que venimos hablando. ¿Sí? Establecer ese principio. Estamos hablando de algo que es verdadero y es firme para nosotros. Me llamó mucho la atención que en el capítulo 7, versículo 23 dice, y todos los otros sacerdotes llegaron a ser muchos sumos sacerdotes, debido a que por la muerte no podían continuar, más este, hablando de Cristo, por el cual vino la gracia de Dios, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Este Jesús, por el cual recibimos la gracia, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, es el mismo, no cambia, aleluya, permanece para siempre. Y continúa diciendo que por un solo sacrificio de él hizo perfecto para siempre a los santificados. Aleluya, para siempre.
Si usted ha nacido nuevo, usted ha nacido nuevo para siempre. Poderoso. Poderoso. Usted ha sido santificado para siempre. Aleluya, maravilloso. Qué mensaje más maravilloso. Claro, y yo entiendo, como yo les dije la vez pasada, yo entiendo que para muchos es como un cortocircuito. Para los judíos, imagínense que tienen que traer todos los años un sacrificio y que ahora les digan que no, que ya alguien hizo ese sacrificio por ellos. Y no solamente una vez al año, sino que el sacrificio que esa persona hizo, lo hizo una vez y para siempre. Poderoso, que nunca más, nunca más, nunca, nunca más va a tener que volver a hacer sacrificios para el cubrimiento de sus pecados o el perdón de sus pecados. Aleluya. Qué mensaje más maravilloso. Qué mensaje más maravilloso. Claro, sigo diciendo, para algunos es un cortocircuito, porque toda la vida, como decía don Daniel, toda la vida se les ha hablado de otra cosa. Han filosofado sobre esto, han opinado sobre esto, han hecho tesis sobre el pecado, han hecho tesis, ¿sí? sobre el antiguo pacto. Y del nuevo pacto solo mencionan el nuevo pacto. ¿Sí? Y las personas entonces han llevado su vida pensando toda la vida de que están bajo un pacto viejo, viviendo bajo un pacto viejo y todavía están buscando sacrificios. Ya no buscan un cordero, ya no buscan un palomino, no buscan otro, pero están buscándose a sí mismos, buscándose a sí mismos como un sacrificio. Sí, somos un sacrificio vivo y santo delante de Dios. Sí, somos ese sacrificio vivo porque estamos unidos a Cristo Jesús. Poderoso. Estamos unidos a Cristo Jesús y eso hace que las cosas, mire, sean completamente diferentes. Completamente diferentes. Opiniones, iba a decir opiniones. Comentarios. Comentarios, doña Laureta. Y levanten nada más levanten la mano los demás. Doña Laureta y después Pastor Alfonso. Y después el pastor Gerardo. Así que vamos en línea. Doña Laureta, abre el micrófono, listo. Ajá. Sí, decir ahí es, y han hecho hasta tesis del diablo, sí, del sí. poder que tiene el diablo. Sí, sí, sí. Y entonces, y cómo enseñando eso después de que Cristo lo derrotó. Sí, sí. No es lógico, no es lógico. Y dar seminarios en la iglesia del poder del diablo. Sí. ¿Verdad? Entonces eso es lo que quería compartir. Sí, 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 poderoso. Se les olvida el punto principal. Pastor Alfonso. ¿Puede abrir eso? Bueno, Douglas, yo pienso también que es un mensaje maravilloso, pero hay ciertas cosas que tenemos que los creyentes ajustar o ajustarnos. Sí. Realmente el libro a los Hebreos es un libro para aquellos que hemos cruzado el río, los que hemos pasado de muerte a vida. De tal manera que nuestra posición, que estuvo en figura en el Antiguo Testamento, ahora es real. Sí. Es real. Ya esa revelación que teníamos en el Antiguo Testamento, donde estaba como codificada la revelación de Dios, porque no estaba revelada, entonces ahora a nosotros se nos revela. Realmente hay algo muy importante en lo que tú dijiste, pero realmente el punto principal de lo que nos ha venido diciendo Dios es que tenemos un sumo sacerdote. Sí, sí. Realmente es así. Sí, señor. Jesucristo, no hay otro. No hay otro. Quien ministra por medio de nosotros desde la posición de autoridad en el tercer cielo. De tal manera que, como tú dijiste, no es por obra, pero tenemos que obrar. Si lo dejamos al Espíritu Santo que obre. Sí. Porque ahora reyes y sacerdotes, según Apocalipsis 1:6, y Cristo nos hizo para poder seguir haciendo el mismo ministerio hoy a través de la iglesia.
Sí, Señor. Entonces nosotros realmente tenemos que dejarnos conducir Sí. y enseñar por el mismo Espíritu Santo. No se puede decir cualquier cosa actualmente. Es Él el que tiene que decir. De tal manera que cuando yo hago una obra, porque hay obras reales Sí. actualmente, Sí. que es el famoso avivamiento del que se habla, esa obra no es hecha por mí si es que yo estoy haciendo eso. Sí. Es hecha por el mismo Jesús dentro de nosotros. Y a través de Él nosotros, vive ahí. poderoso. Y nosotros, nuestra posición cambió. Somos igual que Cristo, pensamos y hacemos lo mismo que Cristo, pero no somos nosotros. Tenemos que darle paso a Él. La obra es de Él. No tenemos que gloriarnos en lo que hacemos, sino siempre darle la gloria. Y Gloriarnos en cuando tú Cristo. haces algo, es porque Él lo está haciendo a través de nosotros. El conocimiento Realmente poderoso. hay cosas maravillosas en el libro de los Hebreos, ¿no? Y es para nosotros ese libro. Ese libro hay que leerlo con mucho cuidado y ejercitarlo por obra en nuestras vidas, de tal manera que ahí sí podríamos realmente haber sido sumergidos en la muerte de Cristo y resucitados en esta misma tierra. Eso es lo que yo creo. No sé si Poderoso. alguien me corrige. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderosísimo. ¿Cómo disfrutamos esto? ¿Cómo disfrutamos caminar en esta verdad tan maravillosa? Pastor Gerardo. Nos estaban robando la revelación, lo que acaba de decir el hermano Alfonso. Nos estaban robando esa revelación para que llegara a nosotros. Hoy estamos descubriendo, bueno, a través de estas charlas, estamos abriendo nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para la gloria de Dios. Sí, poderoso. Gracias, hermano, gracias. Poderoso, poderoso, Pastor Gerardo. Imagínese, cuando uno piensa en estas cosas, cuando uno piensa y medita en estas cosas, uno dice, con mucha gente con los que uno conversa, ¿verdad? Dice, pero ¿por qué nos tenían ocultas estas cosas? ¿Por qué no querían que habláramos de estos asuntos? ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos de estas cosas? Estas cosas son las cosas principales de las que deberíamos de hablar en nuestras reuniones. ¿Sí? Todas las reuniones deben de ser de este nuevo sacerdocio, de este nuevo pacto. ¿Sí? No tonterías, como decían Daniel, las charlatanerías. ¿Sí? Cada vez que me mandan muchos videos de gente, de maestros, disque maestros y otros disque profetas o otros disque apóstoles y mire, y no se queda como santo Dios, santo Dios. Y la gente se sienta a escuchar estas cosas y nada del nuevo pacto. Todos quieren ser líderes, todos quieren ser reconocidos, todos quieren ser, estar haciendo, estar en la, como diríamos nosotros, estar en la luz, ¿sí? De las, ¿cómo se llaman esas luces que le ponen ahí cuando un artista va a salir? ¿Sí? Todos quieren tener la luz encima, ¿sí? Estar ahí bien, pero no saben nada. ¿Sí? No conocen la verdad. ¿Sí? Y andan dizque de maestros de la verdad y no andan en la verdad, no conocen la verdad, no conocen quiénes son, no conocen la verdad de quiénes son. Alguien decía el otro día, es que queremos ser como Jesús. Entonces, quieren ser como Jesús, pero entonces su enfoque está en el Jesús, ¿sí? En el Jesús antes de la cruz. ¿Sí? Están enfocados en cómo sí, están enfocados en cómo Jesús hacía con sus 12 discípulos, cómo Jesús andaba ahí con la gente. No. Ese es único. Él es único. No hay otro como él. Pero debemos de enfocarnos Amén.
en el resucitado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Enfóquense en el resucitado, porque el resucitado es el primero de su clase y todos los que creen en él seguirán siendo como él. Aleluya. No como el que estaba antes de la cruz, ni como el que murió en la cruz, porque ese es único, es el unigénito Hijo de Dios. Pero ahora, aleluya, ahora todos somos los que hemos creído en él, somos como él, como el resucitado. ¿Y cómo es este resucitado? ¿Cómo es este Cristo resucitado? Aleluya, sentado en gloria. Aleluya, amado. Aleluya, santo, perfecto. Aleluya, maravilloso. Compartiendo su gloria. Eso es algo maravilloso. Y de ese Cristo resucitado, nosotros participamos ahora. Aleluya. Aleluya. Y somos ahora, como dice el pastor Alfonso, reyes y sacerdotes. Él nos hizo ahora reyes y sacerdotes para su reino. Aleluya. Y cuando hablamos de reyes y sacerdotes, estamos hablando de otra clase de personas, de otra clase, de otro estándar. ¿Sí? Santo Dios, qué maravilloso. Y eso es lo que buscamos, que cada creyente, no solo una Hay doble autoridad. Sí, señor. Sí, señor. Y no solo una persona, no solo uno, no solo el que tiene credenciales, no solo no solo el que tiene el título de pastor, no solo el que está en el púlpito. No, 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 no. Ahora compartimos todos. Y eso es lo que decía el pastor Arley. ¿Saben? A la gente se le ha ocultado la verdad de quiénes son para poder aprovecharse de ellos y hacer negocio. Con eso vendemos libros porque yo soy el más sabio. A mí me habla Dios, entonces yo hago un libro de lo que Dios me habla y lo vendo. Hago un video de lo que Dios me habla y lo vendo. Hago congresos, seminarios de lo que Dios a mí me habla y yo lo vendo. ¿Sí? No. De gracia recibimos, de gracia damos. Aleluya. Y todos participamos de esto mismo. Aleluya. Porque esa es la verdad. Antes había un sacerdote. Y no podía haber, había otro, y después moría, y después venía otro sumo sacerdote, ¿verdad? Pero ahora hay uno solo, Cristo Jesús. Y los que hemos creído en él, estamos unidos a él y participamos de su gloria, participamos de su naturaleza, participamos de él. Aleluya, poderoso. Todos, escuchen, todos, no solamente los rayados, no solamente los que tienen títulos o son reconocidos, no, Señor. Todos participamos de esa naturaleza. Todos, ahora todos. No hay diferencia porque Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Y no hay discusión con eso. No hay discusión. Amén. Cualquiera que pueda decir, no, es que a mí me ungió Dios. Bueno, también ungió todo el resto del cuerpo con la misma unción. Poderoso, poderoso. Los ungió a todos. Aleluya. Y de él recibimos todos. Gracia sobre gracia. Y vamos de poder en poder, de gloria en gloria con él. Aleluya. Eso es maravilloso del sacerdocio de Cristo. Qué poderoso, qué poderoso. Y como siempre, está muchísimo que hablar, pero a veces, decía Susan y Mickey la semana pasada, difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Sí, tardos para oír. Pero bueno, vamos abriendo nuestros oídos siempre al Señor y vamos creciendo en este conocimiento de la verdad. Y queremos que esta verdad les llegue a todos. Queremos que esta verdad la gente lo conozca. De que no hay acepción de personas. Aleluya. No hay acepción de personas. Claro, Amén. hay algunos llamados a ciertos oficios especiales, ¿sí?
o específicos, voy a decir en lugar de especiales, pero específicos para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero no hay diferencia. Ujú. Poderoso, poderoso, poderoso. ¿Comentario? ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? ¿Alguien más? Si no, los dejo para que vayan a hacer su almuercito, que vayan a almorzar ya. Los bendecimos mucho en el Señor, los amamos. Un abrazo grande. Gracias por estar conectados esta mañana y los esperamos el próximo jueves. Estará Pastor Mickey y Susan, estarán con nosotros de nuevo con el mismo tema de Hebreos, y luego la semana de más arriba estará doña Laureta y doña Débora de nuevo compartiendo con nosotros. Va a estar poderoso. Siempre nos divertimos muchísimo compartiendo las escrituras, así que siempre que están ellas dos también lo disfrutamos muchísimo. ¿Sabe qué me gusta? ¿Sabe qué me gusta de escucharlas a ellas? Es que no tienen nada que ocultar, ¿sí? Son como son y lo que dicen lo dicen de su propia vida, y eso es lo maravilloso, ¿sí? Sí, sí, a veces nosotros ocultamos las cosas nuestras, ¿verdad? Nuestras propias limitaciones con cosas, pero lo lindo de todo esto es que cuando podemos recibir directamente, ¿sí? De la experiencia, directamente de la experiencia de las personas, directamente de la experiencia de la vida, ¿sí? La vida en esta gracia tan maravillosa. Así que un abrazo grande a todos, los amamos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos, un abrazo a todos.